Don Uri Ben Shmuel, está en Radio Miraflores. Él se acaba de incorporar al elenco de 77 años de Radio Miraflores. Mi nombre es Gustavo Pacheco. Estoy feliz de acompañarlos en la revista del momento. Buenos días, señor presidente. Vamos a ir a la información internacional y para ello vamos a incorporar al panel a un gran amigo, Ángel Berrocal. Don Ángel Berrocal viene a visitarnos desde New Jersey, Estados Unidos. Él es uno de los PECs, líder de los PECs peruanos en el exterior. Ángel, querido, bienvenido a tu Radio Miraflores. Gracias, doctor. Muy agradecido siempre de estar en tu presencia, en presencia de toda tu eterna, que siempre de primera calidad. Nosotros los peruanos en el exterior estamos muy agradecidos a Radio Miraflores por todo el apoyo que siempre nos dan. Uri, el tema del gobierno, el primer gobierno aprista de Alan García, complicado porque 3 millones de peruanos tuvieron que irse al exterior. Bueno, era con la hiperinflación que existía, galopante, hay mucha gente que no recuerda, hay toda una generación que no sabe lo que pasó, pero había 45% diario de inflación. Y para que los amigos oyentes lo entiendan, lo voy a graficar con una experiencia personal, para que se entienda la gravedad de lo que ocurría en esa época. En 1986, es decir, a agosto del 86, a poco más de un año de haber asumido Alan García el poder, quien habla compró un automóvil de segunda mano, porque en ese momento no había leasing, no había créditos, no había nada, no había autos nuevos como ahora. Ahora se venden entre 200 y 300 mil unidades, autos nuevos al año, 200.000 de ellos en Lima, 100.000 en provincias. ¿Cuánto dinero le costó a Uri Ben en 1986 su auto de segunda mano? Costó 88.000 nuevos soles o nuevos intis, la moneda ha cambiado de denominación. 88.800. 88.000, equivalentes a $5.500 por un auto que tenía 4 años de antigüedad. El punto es este: en julio de 1990, una semana antes que Alan García dejara el poder, quien habla fue a la bodega que estaba en la esquina de su casa, un día sábado, y compró 6 panes y 100 gramos de queso, y pagó 88.000 intis por 6 panes y 100 gramos de queso. Es decir, la misma cantidad con la que había comprado 4 años antes un automóvil. Esa fue la monstruosa hiperinflación de Alan García, una de las más altas que registra la historia de la humanidad después de la alemana de entreguerras y la boliviana de los años 50. A mí me encanta la cara que ha puesto Alex, ¿no? Alex es muchacho joven. Dice, ¿de qué están hablando estos señores? Sí, primer gobierno de Alan García. Uri Ben compra un auto en 88.000 unidades. 4 años después se tomó un mini lonche, un mini desayuno, unos pancitos, 50 gramos de jamón, y se le fue el auto. Así es. 45% diario de inflación. 3 millones de peruanos se fueron al exterior. Sin embargo, Ángel Berrocal nos puede dar una impresión de cómo se ve el Perú hoy, después de 20 años de celebrar ya la constitución fujimorista. Yo solamente quiero hacer recuerdo que hace algunos años, cuando el doctor Gustavo estaba en el poder, me le acerqué, el doctor Toledo estaba de presidente, y yo vengo de los conos, yo soy del cono norte, y veía todavía la pobreza, a pesar de que el Perú estaba en azul. Y el doctor Gustavo me decía, Ángel, es que la ingeniería para hacer llegar las riquezas del Perú a los pueblos es bien difícil. Ahora, luego de 20 años, y justo me hace la pregunta, le tengo que decir de que me alegra ver este progreso de palmo a palmo. Voy al cono sur, al cono norte, a donde sea, veo un tren que parece ser el tren de Japón, me subo al metropolitano que me lleva desde el último rincón de Comas y me trae hasta Miraflores en minutos. La gente tiene trabajo, mis familiares que antes, amigos, que antes no tenían la posibilidad económicamente. El Perú está ahora, en estos momentos, en un análisis así simple y a la vista, pues el Perú está a millón. El Perú está no solamente para regresar... El Perú está a millón. El Perú está a millón. ¿Esa es una frase de los PECs? De los 3 millones de PECs que están afuera. El Perú está a millón.
Esa hay que copiar. Bonita frase, muy bonita. El Perú está millón. Hay que registrarla. El Perú ha mejorado. Perdóname, Ángel, yo recordaba, Uri, una frase de los jóvenes que decía, te quiero a 1000. Esa fue una frase que me llamó la atención hace 5 años. Te quiero a 1000. Ahora es El Perú está millón. el Perú está millón. 8 de la mañana con 30 minutos. Esta es Radio Miraflores. Vamos a ir a una pausa y vamos a retornar con la revista del momento en Radio Miraflores. Buenos días, señor presidente. Esta es Radio Miraflores en la feliz ausencia del ingeniero Ricardo Palma Nickerson. Él estará las próximas 2 semanas ausente de su Radio Miraflores y en su ausencia estaremos acompañándolos. Quien habla, Gustavo Pacheco, don Uri Ben Shmuel y una terna de invitados, una mesa de debate cada día más enriquecida, como lo es hoy, con la presencia de Ángel Berrocal de New Jersey y Alex en los controles. Uri querido, la prensa hace un acompañamiento feliz de los hechos en nuestro país, es decir, nuestra prensa nacional hace un acompañamiento ilustrado, educado, ponderado de la realidad nacional, o por el contrario, refleja únicamente lo que pasa en la sociedad, o yendo más allá, aumenta las tensiones. No, yo no creo que aumente las tensiones. Los medios de comunicación son el mensajero. No crean la realidad, en todo caso la reflejan. A veces, por supuesto, digamos, los políticos suelen quejarse que los medios son los que marcan la agenda. Yo creo que los medios lo que hacen es reflejar de uno u otro lado del espectro político, ideológico, filosófico, todo el dinamismo de la sociedad. En el Perú, afortunadamente, hay medios para todos los gustos y bolsillos. Es un tema de mercado. Es decir, la gente vota todos los días con su bolsillo, es decir, adquiriendo aquel medio que considera que le presenta de una manera más articulada o más espectacular lo que ocurre. Pero existe en Perú una absoluta libertad de prensa. Irrestricta, yo diría que sí. Esto hay que agradecerle, ¿no?, al actual régimen, al presidente Humala, en la medida que hubo mucho temor, hubo mucho miedo cuando lo eligieron, ¿no? Quienes votaron por él, ¿no? Votaban en una situación, pero los que no votamos por él teníamos algún temor. Bueno, yo, mi querido Gustavo, no utilizaría la palabra agradecer, es decir, no nos está haciendo ningún favor, es decir, sería absolutamente impensable que tratara de manipular la prensa. Yo creo que luego de la experiencia traumática durante el gobierno militar de Velasco Alvarado, ningún gobernante en el Perú podría tomar una medida similar sin que eso hiciera colapsar su régimen. ¿Por qué sí se le agradeció a Belaúnde el devolver los medios de comunicación y por qué no habría que agradecerle a Humala que mantenga este clima de cordialidad? Yo creo que eran situaciones históricas distintas, ¿no? Belaúnde dijo que no iba a dormir una sola noche en Palacio sin restituir los medios de comunicación a sus legítimos propietarios. A partir de ahí, todos los gobiernos han mantenido la misma línea. Incluso acabo de ser muy crítico hace unos minutos respecto al manejo económico del presidente García en su primer gobierno, pero algo que hay que reconocerle al presidente García, incluso en el primer gobierno, es que mantuvo una irrestricta libertad de prensa, ¿no? Entonces a Humala no habría que agradecer, sino reconocerle. Bueno, O tampoco. O sea, se le agradece a Belaúnde, se le reconoce a Alan y a Humala. Bueno, está bien. Le reconocemos al presidente Humala que no se esté portando como Chávez. Vamos a ver la apreciación de Ángel Berrocal. ¿Cómo ves la prensa norteamericana en el tratamiento de la realidad y cómo ves la prensa peruana? Bueno, solamente primero para tocar un poco el tema de Belaúnde, Alan.
El problema es de que cuando Toledo ingresa al poder también le pasa lo mismo, ¿no? Veníamos con un juego, un manoseo tremendo de los medios de comunicación por parte del presidente Fujimori, a quien hay que reconocerle sus buenos actos, su buena pro, pero también hay que saber distinguir en el mal manejo que hizo con la prensa, llámese chichi, lo que sea. Y a Toledo, pues en el periódico le decían de todo, inclusive usted, doctor, salía a defenderlo siempre porque se le permitía a la prensa decirle al presidente lo que sea, lo que no se permitía en el gobierno anterior. Ahora con lo de Humala, que viene ya después de un poco de una libertad de prensa, no hay mucho más que agradecerle de que se mantenga eso, ¿no? En referencia a la prensa en los Estados Unidos, y como dice el ingeniero, es específica, ¿no? Cada quien en su rubro, el New York Times, el Wall Street Journal, y también hay su prensa chicha, ¿no? Que son los que se encargan de hablar un poco de las exageraciones del gobierno, de los artistas, etc. Cada quien en su rubro. Pero también hay un resentimiento de parte del gobierno porque tanto el Congreso americano como el Congreso peruano están por debajo del 10% de aprobación. Entonces ellos, al verse en esa forma, se sienten también atacados por la prensa y tratan de maniatar. Y es un complot, es una enfermedad. En realidad la prensa, todos sabemos que es el cuarto poder, y como tal tiene que también asumir su responsabilidad y no solamente tirar al aire cualquier cosa, ¿no? Dos repreguntas, Ángel. Primero, el tratamiento de la prensa norteamericana es diverso, es decir, hay diversos medios. ¿El tratamiento peruano es más exagerado o es parecida a la prensa en ambos países? El tratamiento en la prensa peruana es más exagerado. La prensa escrita en Estados Unidos está desapareciendo. El medio de comunicación televisivo es bueno. La prensa escrita, las más grandes corporaciones americanas dedicadas a la prensa escrita están desapareciendo, y con esto se incluye al Times, al New York Times y a otros más que ya están a punto de colapsar. ¿Por qué desaparecen? Están desapareciendo, me parece, por el impulso de los medios sociales, llámese Facebook, comunicaciones de Twitter. Internet está jubilando la prensa escrita. Internet lo está haciendo que cuelguen los chimpunes la prensa escrita, y la prensa escrita está en camino a desaparecer. La segunda repregunta, el Congreso norteamericano, atención, oyentes de Radio Miraflores, la prensa norteamericana, el Congreso norteamericano, preciso, ¿tiene menos aprobación, menos del 10% en Estados Unidos? Sí, es lamentable decir, yo no soy ciudadano americano, toda mi familia lo es, pero es lamentable decir de que el Congreso americano, debido a esta presión política entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, se han enfrascado en una lucha sin son ni ton, y están perjudicando a la población. Por lo tanto, el año pasado, no, este año a julio, tenían el 7% de aprobación de la población. 7% de aprobación del Congreso norteamericano en Estados Unidos. Uribe. En todas partes se cuecen habas, ¿no? Así que nuestro amigo Freddy Otárola debe estar contento, por lo menos hay un consuelo. Efectivamente hay un descrédito de la clase política y sobre todo del Congreso estadounidense. El tema del Obamacare, todo el debate entre demócratas y republicanos por el tema del seguro de salud, desató una lucha que llevó incluso al cierre, al shutdown, al cierre por un par de semanas de todos los organismos públicos estadounidenses. Tuvieron que mandar a todos los empleados a su casa porque no se ponían de acuerdo en el Congreso. Estados Unidos ha estado al borde del default, al borde de la cesación de pagos, porque tampoco se ponía de acuerdo el Congreso, y todo eso ha hecho que sufra un descrédito muy severo ante la población estadounidense, ¿no? Bueno, y los políticos norteamericanos sufren el castigo de la sensación y la percepción de la sociedad norteamericana. En Perú, los políticos peruanos sufrimos lo mismo. 8 de la mañana con 41 minutos. Este es Radio Miraflores. Nelson Mandela, personaje del año, o el Papa Francisco, personaje del año. La revista Time ya habló, dijo el Papa. ¿Y Nelson Mandela? Ángel Berrocal. Bueno, Nelson Mandela es un personaje histórico, un personaje mundial, lo mismo que es el Papa.
el apartheid que existía en Sudáfrica, el racismo que se tenía en contra de los propios nativos oriundos del país debido a la fuerza política de la raza blanca y a la discriminación que tenía y a toda la lucha que hizo el famoso Madiba, ha llevado a que no solamente obtenga riquezas, porque hay que reconocerlo, se habla mucho del desbalance patrimonial de los peruanos políticos, pero cuando vamos a otros políticos, a otros lados, no nos percatamos a veces de que también hay un desbalance económico en de dónde viene y qué es lo que tiene ahora. Pero esto no quiere dar una crítica a un personaje histórico, sino a un recuento de que se tiene que abrir los ojos con todo. Yo soy católico, me parece de que el Papa Francisco ha entrado con muy buenos cambios. El Papa Juan XXIII, antes del Papa VI, estamos hablando más o menos en los años 50, es quien entra con cambios históricos en la Iglesia Católica. Antes se escuchaban las misas en latín, él abre las misas, y el Papa Juan XXIII abre un poco lo que es el catolicismo para el pobre, ¿no? La visión de Cristo para el pobre. Personaje del año. En este caso estoy comparando al cambio radical, a pesar del Papa Juan Pablo II, hizo toda su lucha, pero el Papa Juan Francisco ha entrado con esta fuerza de nuevos cambios, esta fuerza que le da un nuevo briaje al catolicismo. El catolicismo era ya una religión muerta, una religión en extinción. Los grupos evangélicos estaban ganando. El Papa, con estas nuevas reformas que está implantando y las cuales recién las está haciendo notar, a mi entender hacen de que él es no solamente en el nivel religioso, sino a nivel mundial, por los cambios que está haciendo, debería ser considerado el hombre del año. El hombre del año para Ángel Berrocal es el Papa Francisco. Uribe. Coincido, digamos, sin desmerecer por supuesto a Mandela, ¿no? Pero digamos, si no hubiera ocurrido su lamentable deceso, no se habría tenido en cuenta a Mandela. Digamos, lo novedoso es lo del Papa Francisco, la manera que tiene de encarar de una manera acorde con los tiempos la doctrina de la Iglesia. Coincido. El Papa Francisco. Alex, el hombre del año, el Papa Francisco o Nelson Mandela. El Papa. Alex también dice el Papa. Habemos Papa. 8 de la mañana con 45 minutos. ¿Y tú qué dices, Gustavo? Yo estoy en duda porque Nelson Mandela es un hombre que ha cerrado un ciclo de historia, ¿no? 27 años encarcelado. Yo me inclino por Nelson Mandela. Amo al Papa Francisco, me gusta el Papa Francisco, pero creo que va a tener mayor recordación más adelante. A mí me gusta Nelson Mandela, ¿no? No, sin duda, es decir, el trabajo que hizo para reconciliar una nación profundamente dividida, el esfuerzo personal que tuvo que hacer para no salir del agujero en el que lo encerraron durante 27 años, la mitad de ellos en solitario. Este hombre ha estado más de 10 años de su vida aislado totalmente, sin ver a un solo ser humano, sin ver a nadie, más de una década. Y sin embargo, lo primero que hizo cuando salió de prisión fue visitar al juez blanco que lo había condenado a ese infierno. Ahí vamos a detenernos un momentito. Nelson Mandela, encarcelado 27 años, sale y visita al juez que lo condenó. Exactamente. Lo primero que hizo apenas salió de prisión fue ir y abrazar a esa persona. A los pocos años postuló con el Congreso Nacional Africano, fue elegido presidente de la República de Sudáfrica y pudo perseguir a todos aquellos que lo detuvieron y que mataron a sus compañeros. Y no lo hizo porque actuó como estadista, no actuó como político. Bueno, pues aquí hemos encarcelado a todos, ¿no? Aquí nos encarcelamos unos a otros. Bueno, en el Perú lamentablemente la política está absolutamente judicializada, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, en el caso de Fujimori, está en la cárcel Fujimori, y cuando se habla de indulto, de arresto domiciliario, mucha gente dice, no, que se pudre en la cárcel. Y esos mismos que dicen que se pudre en la cárcel, adoran a Mandela. Exactamente, hay un doble rasero, una hipocresía monumental. Ángel Berrocal.
Bueno, hay responsabilidades y hay responsabilidades. Bueno, en el caso de Madiba, el hacer un poco la labor de Gandhi, ¿no? El tratar de dar la otra mejilla y luchar y demostrar en una sociedad tan poderosa como la sociedad blanca en Sudáfrica, era, me parece que el camino correcto y adecuado que él tomó para poder un poco pues, solucionar el problema que existía entre las razas, ¿no? La situación en el Perú, sin embargo, se da y se dice que se ha judicializado, ¿no? Es que hay que asumir responsabilidad. Si no quieres pagar la pena, no cometas el crimen. El perdón que tuvo Mandela ya casi a nivel de Cristo, ¿no? Ese tipo de perdón es único y por lo tanto Mandela puede ser considerado, sí, en mi opinión, como el hombre del siglo. Pero, ¿Del siglo XXI? Del siglo, o sea, es un candidato para ser el hombre del siglo, desde ya, a comienzos de este año, porque no hay otro como Gandhi, no hay otro como Mandela, a pesar de que ha vivido en el siglo anterior y ha terminado ahora su ciclo. Pero si hablamos del hombre del año, a mí me parece que debemos basarnos en los parámetros, ¿no? El año 2013, y ese es mi entender de que es por eso de que no quiero desmerecer porque es por demás reconocido. O sea, solamente el año 2013. Porque es el hombre del año, ¿no? Sí, el título es el hombre del año. Solamente el año, ¿no es cierto? Bien, bien, bien. Frente a eso, vamos a hablar respecto a lo que significan las relaciones internacionales. La primera dama, Nadine Heredia, según el diario La Razón, causa terremoto, impone ascensos de embajadores. El año pasado, de 8 embajadores que ascendieron en la Cancillería, 5 fueron damas. Dijo Nadine, la mayoría deben ser mujeres. Y este año hay una queja entre todos aquellos ministros del cuerpo diplomático que postulan a ser embajadores porque la primera dama quiere más mujeres que hombres. Uri. Bueno, me parece absurdo imponer el tema de género por encima del tema de la meritocracia, ¿no? O sea, no está bien. No está bien para nada. Y bueno, ya ocurrió con la señora embajadora en Francia, una señora muy respetable, pero cuya credencial profesional es ser ginecóloga. A lo mejor la mandaron a la Ciudad de Luz por eso, pero digamos, elegir a una ginecóloga para que sea embajadora, y al respecto fuentes enteradas comentan que hubo, para usar una palabra francesa, una gaffe de esta señora cuando en reuniones con autoridades francesas empiezan a hablar un poco de Flora Tristán y de su vínculo con el Perú y de la labor que hizo en el Perú, y que habría que organizar algún conversatorio, algunas actividades sobre doña Flora Tristán, y dicen estas fuentes, que son muy serias, que la embajadora dijo, bueno, habría que invitarla a tomar el té y conversar con ella, ¿no? Ángel Berrocal, ¿algún comentario? Bueno, en realidad tengo que también coincidir que la meritocracia tiene que sobrepasar los límites o los porcentajes que se tiene que dar por género, ¿no? Si es que el canciller tiene que ser hombre o mujer, es el canciller que realmente se lo merece, ¿no? Y lo mismo que en el ejército, a pesar de que no hay todavía generales mujeres, ¿no? Pero el que asciende de coronel a general es el que tiene los méritos para ser general, para dirigir el ejército. Lo mismo tiene que ser en la Cancillería, que es una cartera tan delicada, ¿no? El Congreso de la República, atención con la noticia, votará hoy la modernización de la refinería de Talara. Atención, este proyecto fue aprobado ayer en comisiones y hoy día los ministros Miguel Castilla y Jorge Merino sustentarán el proyecto de ley. El titular del MEF resalta que se trata del primer paso para reorganizar Petroperú. Vamos a tener dentro de poco que Petroperú tendrá un 51% de acciones del Estado y un 49% privado. Y a partir de eso se va a inyectar 2.000, 3.000 millones de dólares en la refinería de Talara. Uri. En principio, todo lo que significa una sinergia entre el Estado y el sector privado
tiene que ser visto con buenos ojos, ¿no? Primera parte, buena, 51-49. La segunda parte de inyectarle 2.000, 3.000 millones de dólares a Talara. Bueno, eso ya es un poco, digamos, ¿no? Un poco más complicado porque el presupuesto inicial de la modernización se ha disparado creo que 10 veces, ¿no? Ahí las cifras no están del todo claras. Ángel Berrocal, ¿en Estados Unidos hay algo que sea del Estado o todo es privado? En Estados Unidos todo es privado excepto la educación. Pero en China, sin embargo, que es un país que estamos mirando como ejemplo de crecimiento, ¿no? Pues viene creciendo al 10% más de 30 años, las compañías sí son mixtas, ¿no? Y es un poco mi opinión de que para que el Perú progrese, paulatinamente se tiene que hacer esto. Por ejemplo, el oro, no podemos estar permitiendo que el 100% del oro se lo lleven. Nosotros el gobierno peruano debería tener un tipo modelo del que están haciendo ahora en Talara, agarrar un poco el porcentaje para que, aunque ahora el oro ha parado, ha detenido su crecimiento, hubiésemos tenido de repente Oro Perú o algo, pero que a la clase política no se le ha ocurrido en su momento. Es momento de enmendar. O sea, tenemos que volver a épocas de Velasco. No necesariamente, ¿no? O sea, no estamos hablando de estatizar, nacionalizar. Entonces, ¿cómo nos quedamos con el oro si no estatizamos? No, estamos hablando de que al igual de que en Talara el Petro Perú va a liberar el 49% para las compañías privadas, lo mismo que cuando se haga un contrato, por decir, con Yanacocha en un tema ya tratado de Conga, que no se lo lleve el 100% la compañía Dumont, sino que parte de esa inversión también quede en el Perú. La constitución política que ha cumplido ya 20 años dice que el rol económico del Estado es subsidiario, es decir, si hay un privado que explota minas, el Estado no puede explotar minas. O sea, la Constitución prohíbe. La Constitución, con eso estamos quedando claro que la Constitución está a favor de las compañías privadas y no del país. Sí. Estamos quedando en claro que no solamente las compañías privadas peruanas, sino las compañías peruanas en el exterior. Es por eso un poco mi queja siempre contra la Constitución del 93, ¿no? Una Constitución creada a propósito para que Fujimori se quede como emperador, una Constitución como para que el Congreso no pueda funcionar, como ya está demostrado, una Constitución donde el Poder Judicial no tenga la capacidad, a pesar de todas estas judicialidades que se hacen al gobierno o a los políticos, no tenga la capacidad, y cada vez que se sienta, en este caso Alan García, el presidente Toledo y ahora el presidente Humala, se sientan en la potestad de que se sienten, no tengo necesidad de cambiar esta Constitución, ¿para qué la voy a cambiar? ¿Para dispararme a los pies? Uribe,